Hola, bienvenidos a Interesport, soy Juan Crespo y estamos en nuestra zona outdoor, nuestra zona de trekking, de montaña, donde en Interesport hoy os vamos a aconsejar cómo iniciaros en el bonito mundo del monte, del senderismo, del trekking, del aire libre, del outdoor, como le llamamos en nuestras tiendas. También os vamos a hablar hoy de una campaña que tenemos en este caso con North Face, con una de nuestras marcas, con la cual os podréis ir de viaje, a un magnífico viaje a los Alpes suizos. Y también vamos a hablar hoy de algunas, aparte de cómo iniciarnos en el mundo del trekking y del deporte de invierno de montaña, os vamos a hablar de cómo vestirnos cuando hacemos deporte. Lo vamos a hacer dentro de nuestra zona de outdoor, pero también veremos un poquito cómo nos vamos a vestir cuando vamos a correr también, ¿no? Porque empieza el frío, viene un poco las bajas temperaturas y tenemos que empezar a tirar de recursos, a ver cómo vestirnos para evitar esos enfriamientos, para evitar no vestirnos bien y mojarnos o mojarnos por dentro, que también se puede dar. Ese va a ser un poco en global nuestro programa de hoy. También os hablaremos de una actividad que hemos tenido, de un evento que organizamos este verano, que fueron 2 cursos con los cuales hemos conseguido colaborar y sacar un dinero para una asociación de discapacitados de aquí de Valdepeñas. Es una de las cosas que vamos haciendo durante el año en Interesport y que repercuten en nuestra sociedad. Lo que más cerca nos pilla, la gente que de verdad necesita ayuda a nuestro alrededor, pues es con lo que intentamos ayudar dentro de las actividades que humildemente pues organizamos aquí en Interesport. Bueno, vamos a hablar, como os decía, de trekking. Vamos a hablar, estamos en nuestra zona de montaña y vamos a hablar de cómo nos debemos de iniciar en el mundo del senderismo, del trekking. Como sabéis, todas las semanas os aconsejamos algunas de las rutas que tenemos con un grupo que ya llevamos potenciando desde hace 15 años, más de 15 años llevamos haciendo rutas desde aquí, desde Interesport. Al final se montó un club, que es el Club de Senderismo Arreando, a través de esa actividad. Y bueno, hoy en día tienen un calendario muy potente, un calendario con más de 15 rutas. Tenemos a nuestro alrededor ciudades como Almagro, que tienen también un buen club y un calendario muy potente también, con cerca de 20 rutas a lo largo de todo el año y con actividades diversas en los puentes, como puede ser pues visitas culturales, etcétera. Bueno, va un poco asociado al aire libre a todo este tipo de movimiento, como digo, de asociacionismo relacionado con el aire libre, con el campo. Bueno, por hablaros de senderismo, vamos a diferenciar un poquito entre senderismo, hiking y trekking, que sería senderismo y hiking viene a ser un poco lo mismo, es el término senderismo a nivel castellano y hiking como se le llama a nivel internacional. Bueno, pues es un senderismo más ligero, un senderismo más tranquilo, más de nuestra zona, más de media montaña. Como sabéis, pues nos rodea Sierra Morena, estamos en un enclave, la verdad, privilegiado. Tenemos hacia el este la zona de la Sierra de Alcaraz y Sierra del Segura, que es una maravilla, un paraíso por descubrir. Cazorla, como sabéis, bueno, pues es la que tiene el nombre, y donde está el verdadero paraíso es en la Sierra del Segura y la Sierra de Alcaraz, una zona muy cerquita de aquí, como a 1 hora, y que es muy, pero que muy bonita. Bueno, pues ahí tenemos una media montaña, ¿vale? Hablamos de no llegar a hacer ninguna escalada grande, no llegamos a tocar ninguna cumbre de más de 2000 metros, donde nos podemos encontrar tan solo piedra, sino que, bueno, pues tocamos sendas, tocamos zonas donde incluso hay un manto vegetal. Bueno, para este tipo de senderismo, donde no llegamos a una altitud extrema, vamos a intentar aconsejaros hoy, porque es prácticamente lo que hacemos por nuestra zona. Si nos vamos hacia el sur, tendríamos todo lo que es Sierra Morena, Despeñaperros, una zona donde muchos de vosotros que nos veis, bueno, pues acudiréis probablemente los fines de semana, porque es un sitio muy bonito, donde hay muchas rutas y donde el acceso es un poquito más fácil y nos pilla cerca. Bueno, pues lo mismo, os hablo de un senderismo medio, de un nivel medio, no son cumbres excesivas, podemos tener algún momento en el que haya que hacer un pequeño esfuerzo, una pequeña cuesta, un poquito empinada, pero lo normal es que nos encontremos con sendas bien habilitadas y normales. Perdón. Bueno, nos vamos a una zona que también nos pilla muy cerquita, Valle de Alcudia, toda la zona de Puerto Llano. Sabéis que hay una maravilla también hacia Sierra Madrona, que llega incluso casi hasta Extremadura, todo lo que es el Valle de Alcudia. Pues ahí tenemos también una zona de montaña maravillosa. Bueno, pues todo este tipo de trekking le llamamos, como os digo, trekking, le llamamos senderismo, ¿vale? Es una actividad un poquito más tranquila, más de nuestra zona. Se puede considerar que es un nivel más alto cuando ya pasamos un kilometraje de aproximadamente unos 15 a 20 kilómetros. Ahí ya sí que vamos a encontrar un poquito de dificultad, porque hay que estar más preparado en cuanto a resistencia. Y luego tendríamos un nivel de trekking o de hiking más alto,
que es ya lo que sería el alpinismo, la alta montaña. Es donde nos metemos ya en cumbres de más de 2000 metros, donde vamos a tener que ir muy bien equipados, porque podemos encontrarnos con neveros, podemos encontrarnos con zonas de hielo, donde tenemos que ir equipados con crampones, que son unos aparatos que pondríamos en las botas para evitar o para poder atravesar esos neveros que cuando se congelan podemos creer que es hielo, pero cuando se congelan podemos tener un accidente, porque son verdaderas verdaderas pistas de patinaje. Y también tenemos que usar piolet, que es como un pequeño martillo, el cual se lleva siempre para este tipo ya de actividad, que también nos asegura en caso de tener un accidente de que el enganche va a ser rápido y que nos va a ser una defensa para nosotros. Para eso necesitamos una técnica diferente y nos vamos a centrar un poquito más en lo que nos pilla alrededor, el senderismo. Bueno, en nuestra zona lo ideal siempre es dirigirnos a un grupo de estos que os he comentado. ¿Por qué? Porque os van a llevar, os van a introducir en zonas que luego podréis ir por vuestra cuenta. Eso es importante. Tenéis que tener muy en cuenta que hay unas normas de seguridad cuando hacemos senderismo importantes. No acudir con animales sueltos, es importante en los parques naturales que nos rodean. No dejar animales sueltos. Si vamos con el perro hay que llevarlo de alguna manera controlado, porque estamos en zonas donde hay fauna protegida, donde hay flora protegida y donde un animal suelto que no sabe un poco qué puede acceder o no puede darnos un problema. Entonces siempre acceder, si puede ser sin animales, y si vais con animales muy cercanos a nosotros y que no vayan sueltos o que no estén descontrolados. Otra de las cosas importantes es nunca salirnos de los senderos. Podemos estropear fauna protegida, como os digo, o podemos estropear también flora, plantas que estén protegidas. En esto también en los parques naturales suelen ser muy estrictos, y si os salís un poco de las sendas o de las rutas marcadas podéis tener problemas con los guías. Entonces ese es otro consejillo que os damos, siempre intentar respetar las normas de los parques naturales o de las zonas donde vamos a acceder, porque es una manera también de respetar el monte, de protegerlo también. Otro de los consejos que os damos es vuestra forma física. En este caso, cuando accedemos al campo, tenemos que estar un poquito preparados. No podemos meternos en rutas lejanas o rutas que no conocemos sin una preparación física, porque incluso podemos tener un problema de que nos perdemos y la ruta se puede alargar muchísimo. Entonces, siempre intentar, como os he dicho, con grupos que ya te enseñen un poquito la zona, que no tengas que ir tú preocupado de por dónde me meto. Segundo, que sean rutas marcadas, o sea, que ya rutas establecidas, que no nos salgamos de recorridos. Y tercero, como os digo, vigilar un poquito vuestra forma física, que por lo menos vaya a andar una ruta. Si me meto en un grupo y pregunto al guía y sé que son 15 kilómetros, que por lo menos sepa que voy a aguantar andando 3 o 4 horas andando. Bueno, esto sería un poco los consejos básicos en cuanto a forma física. Como siempre, estirar un poquito antes y después. Y os vamos a hablar también en cuanto a los consejos que damos para el mundo del senderismo. Os vamos a hablar también de algo que debéis de vigilar mucho. ¿Qué llevo en mi mochila cuando me voy al campo? Bueno, es muy importante llevar líquido, muy importante llevar algo de comida, frutos secos, higos, alguna barrita energética o una barrita de cereales. Estos son los alimentos que mejor os van a ayudar en caso de que, bueno, pues tengáis un poquito de hambre, o en caso, como os digo, de que os perdáis alguna necesidad. Todo esto es muy recurrido, y es algo que os va a ayudar en un momento de dificultad. El líquido muy importante. Siempre tenemos que llevar, aunque veamos el día muy soleado, cuando estamos en el monte, en el campo, se nos puede alargar el día, se nos puede hacer de noche. Si vamos a una cota un poquito de mediana altitud, el tiempo cambia muy rápido. Bueno, pues siempre llevar un pequeño forro polar, aunque haga mucho calor, un pequeño forro polar finito, ligero, y un chubasquero muy importante, porque como os digo, el campo es muy traicionero y a veces nos puede dar una mala pasada. Aunque parezca una tontería y hablemos siempre de que estamos totalmente cogidos por las redes sociales, por nuestro móvil, por tal, no salgáis al campo sin estar comunicados, y más si vais solos o un pequeño grupo. Siempre salimos con nuestro móvil, puede ser nuestra salvación en un momento de problema. Entonces el móvil siempre con vosotros, y siempre preparar un poquito la ruta. Si va a ser una pequeña ruta no importa, pero si vais a meteros en profundidad en alguna zona que hasta ahora no conocéis, llevar bien un mapa, informaros antes, decir a algún familiar o amigos dónde vais a ir, porque como os digo, el campo a veces, cuando creemos que lo conocemos y cuando estás dentro, a veces te despistas, te puedes perder y es peligroso. O sea, yo creo que es importante que todos estos detallitos los cuidéis y los vigiléis. Como os digo, la mochila siempre, como mínimo, con esto. ¿Qué usamos cuando vamos a hacer trekking, cuando vamos a hacer senderismo? Lo más importante siempre van a ser las botas. Ahora pasaremos a verlas. Pero también es muy importante cómo nos vestimos cuando vamos a hacer senderismo, cuando vamos a estar al aire libre, cuando vamos a empezar a sudar en algunos momentos, y ese sudor necesitamos que transpire. Principal y muy importante, lo primero es, como veis, una prenda técnica, ¿vale? Una primera capa que sea transpirable, que no sea de algodón,
porque el algodón recoge muchísimo el sudor y luego se enfría la camiseta. Si nos cambia la temperatura, nos paramos a hacer una foto, ese sudor que ya llevamos empapado y que ha ido acumulando durante una hora porque hemos hecho una subida fuerte, bueno, pues de golpe nos paramos, hace un poco de aire y se convierte en nuestro peor enemigo. Se enfría y ya no hay manera de que cojas calor en todo el día, incluso lumbagos. Puede haber problemas de estos si no utilizamos ya desde el interior una capa adecuada. Como sabéis, bueno, pues tenemos una amplia variedad en Intersport, incluso de prendas térmicas, que son también al mismo tiempo que te proporcionan calor, pero son muy pegadas, no dejan cámaras de aire entre la piel y la prenda, que es uno de los trucos para el estar caliente, sobre todo en la época que se nos avecina ahora. Bueno, pues este tipo de prendas, incluso a pesar de que aunque son térmicas, también nos producen la evacuación del sudor, o sea, también sacan nuestro sudor hacia afuera, aunque, como os digo, primero una camiseta técnica, que en este caso no es térmica, sino técnica, pero si utilizamos una térmica, que es un poquito más gorda, también nos va a transpirar ese sudor. Esa sería la primera capa. Segunda capa, y nos ponemos ya junto a uno de nuestros montajes que tenemos, como os digo, en nuestras tiendas Intersport. Ahora iremos viendo alguno más, también alguno de mujer, para que veáis que la gama es completa. Bueno, pues segunda capa, ya tendríamos un forro polar finito, o un polar fleece, como le llamamos nosotros, o una sudadera, pero siempre de tejido técnico y transpirable. Como veis, son prendas, bueno, pues que llevan cierres, que el interior son prendas derivadas además de, bueno, como sabéis, la mayoría de los forros polares, es curioso, pero son ecológicos, porque están reciclados de las botellas de PVC que nosotros tiramos, de las botellas de agua, de las botellas de Coca-Cola que nosotros tiramos. De ahí sacan el compuesto o los materiales con los que se fabrican la mayoría de los forros polares. Entonces, ¿qué pasa con estas prendas? Que como son totalmente sintéticas, no recogen nada de humedad. La humedad la transportan siempre hacia el exterior, pero sí que entre ese granulado que hay de forro recogen nuestro calor corporal, y ese calor es el que, a la misma forma que un neopreno en el agua nos calienta, pues cuando estamos en la montaña, el forro polar lo que hace es retener ese calor. Hemos conseguido la primera capa, evite que haya cámaras de aire, que transporte el sudor, y el forro polar que tenemos a continuación también sigue transportando ese sudor porque es totalmente hidrófobo, son textiles que son totalmente ajenos a la humedad, lo echan hacia afuera, pero sí que retiene nuestro calor en esas partículas de calor. El aire se mantiene caliente dentro de esas partículas de la prenda. Esa sería la segunda capa, y por último, la última capa, iríamos a una carcasa, ¿vale? Que estaríamos hablando ya de una prenda, por ejemplo, como esta, que nos vamos a poner para que veáis cómo, por ejemplo, estas prendas utilizan el concepto de 3 en 1. En este caso estamos hablando de una parca de North Face, una de las que tenéis a disposición en Intersport, y vais a ver que estas prendas, si yo me la pongo directamente, es una prenda totalmente impermeable y cortaviento. Fijaos que las cremalleras, todo va lleno de tapetas para evitar que por ningún sitio, en caso extremo de frío, nos entre el aire. Primero, que nos aísla totalmente del aire, y segundo, que nos aísla, en este caso estamos hablando de una prenda, como veréis, con Gore-Tex. Existen otros muchos tipos de membranas que hacen impermeable y transpirable a la prenda. Este es el gran truco de la última parte, cuando nos vestimos para el aire libre. Este es el gran truco y el gran secreto. La prenda debe llevar la última parte, la carcasa, el chubasquero, como si lo trasladáramos un poco a los términos más llanos. Esta última parte es muy importante que sea al mismo tiempo impermeable para el exterior, pero sea permeable para nuestro sudor, porque si no, si yo estoy en alta montaña, mi propio sudor va a ser mi enemigo, mi propio sudor que no ha transpirado hacia afuera. En el momento que me paro, mi cuerpo se enfría, por muchas prendas que lleve, como no he ido transpirando, como estoy húmedo por dentro, mi cuerpo se va a quedar frío. ¿Cuál es el secreto? Pues que estas prendas, como os digo, lleven una membrana que sea impermeable a lo externo, a la nieve, me corte el viento, y sea totalmente impermeable en caso de agua, ¿vale? Son impermeables, pero son transpirables. ¿Cómo se consigue esto? Muy sencillo, porque estas prendas llevan una membrana de Gore-Tex, que también lo llevan las botas, ahora hablaremos de las botas. Llevan una membrana, en este caso es Gore-Tex, en nuestras prendas McKinley, que es la marca oficial de Intersport, la marca exclusiva para montaña, se llama Aquamax esta membrana. En el caso de esta marca, pues utiliza Gore-Tex, que lo tienen muchas prendas. Bueno, pues esto es una membrana que se llama tetrafluoretileno, y tiene un poro. Esa membrana, cuando la aplican sobre esta prenda, tiene un poro que es 1.000.000 de veces mayor que la molécula de vapor de agua, pero es también 1.000.000 de veces más pequeño que la molécula de agua. Entonces, nuestro vapor de agua, nuestro sudor, sí que sale hacia afuera, pero de afuera hacia adentro es imposible que entre.
Entonces ese es el gran secreto de este tipo de vestimenta. Otro de los secretos, como os decía, es que estas prendas en el campo nos podemos encontrar con que nos hace mucho frío, o también nos podemos encontrar con que de pronto nos hace mucho calor. Cuando vamos haciendo ejercicio esto suele ser un problema. ¿Por qué? Porque empiezo a sudar y me empiezo a sentir incómodo. Esto se nota mucho también cuando se está a una altitud ya importante. ¿Por qué? Porque si sale el sol de pronto es un calor abrumador a 2000 metros de altitud o 3000, y sin embargo si hace frío es un frío insoportable. Entonces las prendas deben ser muy polivalentes para ambas situaciones. ¿Qué es lo que nos encontramos en este caso? Pues que la prenda, como veréis, lleva una doble capa, que en el caso de que me haga mucho frío, yo haría esto y me quedo solo con una de las prendas. Como podéis observar, esto es una prenda térmica, que es la que me va a garantizar, como os decía antes en el caso del forro polar, la que me va a garantizar la protección térmica, la que me va a hacer que mi cuerpo, ese calor corporal que he desprendido, me lo sujete, al mismo tiempo está transpirando y al mismo tiempo, en caso de que tenga mucho calor, puedo quitarme una capa y usar solo una de las partes de la prenda. Esta sería la forma ideal, como os he dicho, de vestirnos para la montaña, para los deportes de invierno, para cuando vamos a estar en condiciones de frío como ya se nos avecinan. A esta forma de vestir le vamos a llamar vestirnos en forma de cebolla. Muy importante, que hemos ido hablando un poquito rápido, muy importante que os quedéis con un concepto. Que siempre, de la primera capa a la última, en esa cebolla, todo debe ser al mismo tiempo transpirable, y la única prenda que tiene que ser impermeable es la última, la carcasa, el chubasquero. Esa es la última que tiene que ser impermeable, tiene que ser cortaviento, pero tiene que ser permeable a nuestro sudor. Ese es el gran secreto de vestirnos para la montaña. Vamos a hablar, ya que estamos en esta zona, de botas. Y vamos a hablar de botas principalmente por un tema importante cuando nos ponemos a hablar de calzado para montaña. Sobre todo vamos a hablar de vaciado del barro. Es una de las características que tienen la mayoría de las botas, son estos dibujos que suelen llevar las botas. Estos dibujos se llaman canales de vaciado. Son canales para dar flexibilidad a la bota, pero también son canales de vaciado. Estos canales de vaciado lo que hacen es que cada vez que pisamos sobre la tierra, sobre el barro en este caso, estos canales hacen que el barro salga por los lados y la bota siga teniendo tracción. Es una de las cosas más importantes a tener en cuenta en una bota de montaña. Otra cosa que es muy importante es también esa impermeabilidad. Hablaremos de que también en este caso las botas, como veréis, llevan su garantía de Gore-Tex. Fijaos que en este caso estamos hablando de una impermeabilidad garantizada por la misma membrana. Pero si nos vamos a botas que no sean, por ejemplo, en este caso esta marca, pues tenemos, como veis, fijaos, la membrana Aquamax, que también nos va a garantizar, en este caso en McKinley, también nos va a garantizar la impermeabilidad del exterior, pero la permeabilidad de nuestro pie, para que no se nos queden los pies helados o húmedos con nuestro propio sudor. Esa sería una de las características de una bota. Otra de las características que está tendiendo el mundo de las botas es cada vez más a la forma de zapatilla deportiva y cada vez menos a la forma de bota clásica de montaña. ¿Por qué? Esto sucede porque cada vez más se busca la comodidad, la flexibilidad, el agarre y la protección, pero sin tener que llevar, como os diría, un plomo en los pies, ¿vale? Porque cada vez más el deporte es más activo, cada vez más en la montaña pues buscamos ese agarre, esa flexibilidad, esa comodidad. Entonces, si os fijáis, cada vez más las botas tienen el aspecto de una zapatilla de deporte. Prácticamente aquí estamos viendo uno de los modelos exclusivos de Salomon, que es una de las marcas con las que trabajamos en Intersport en exclusiva, y como veréis, son modelos además que solo los vais a encontrar en nuestras tiendas, son modelos a nivel internacional, pero en este caso, como veréis, la estructura prácticamente es de una zapatilla de deporte. ¿Qué conlleva o qué incluye que no tiene una zapatilla de deporte? Bueno, pues nos incluye una mediasuela blanda, que no llevan otro tipo de botas, por tanto la bota es más cómoda. Nos incluye una caña alta, en este caso, que nos protege un poco en el caso de que vayamos a entrar en alguna zona pues con un poquito de nieve. Nos protege también el tobillo para el caso de zonas pedregosas, aunque, como os digo, cada vez tendemos más a calzado bajo porque son más cómodos, son más flexibles. También nos incluye, como os he dicho, esa impermeabilidad, y también nos incluye algo curioso que vamos a ver en esta bota. Vamos a poner la suela así otra vez y vamos a ver que aquí tenemos un puntito rojo que se llama contragrip. Bueno, en este caso el contragrip sirve en muchas botas sencillamente para que la bota nos agarre en terreno mojado, que ya lo conseguimos con la mayoría de la suela, y nos agarre también, hay una parte de la suela que es de otra densidad y nos agarra también
en roca mojada o húmeda. Es la zona cuando vamos andando por el campo que llegamos y notamos que ahí perdemos el equilibrio. Bueno, pues este tipo de botas utilizan el Contra-Grip para evitar esas caídas, para evitar esos accidentes en zonas húmedas o heladas o de montaña. Si toda la suela fuera de este material de Contra-Grip, no duraría nada la suela, o sea, no aguantaría el desgaste que debe de tener una suela, una bota resistente a la abrasión, porque en el campo la abrasión es mucho mayor, la duración de la bota es importante, no podemos tener una bota de montaña que se nos deshaga en 2 días. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de las marcas ahora? Pues que utilizan un compuesto, en este caso Salomon utiliza un compuesto de gomas para evitar que la bota se desgaste muy rápido, pero para favorecer que cuando pisemos una superficie un poco más lisa o húmeda, la bota siga teniendo ese agarre. Son tecnologías aplicadas, como veis, bueno, pues al calzado de montaña. Una de las cosas que es importante que tengáis en cuenta como consejo y que os lo damos siempre en Interesport cuando paséis por una de nuestras tiendas es que al probarnos una bota es importante, porque la puntera suele ir protegida, como fijáis, bueno, pues un poco las punteras reciben muchos golpes con piedras, hay más desgaste, ¿vale? Entonces, para que ese desgaste no se produzca tan rápido y para que el pie esté también más protegido, es un poco lo que pasaría con las botas que tenemos algunas veces en los trabajos, ¿no? Donde hay, para evitar riesgos laborales, pues las botas de montaña un poco también pasa esto, sobre todo por las piedras, por las zonas donde podemos tener con la puntera problemas. Bueno, pues como la mayoría de ellas no podemos llegar a tocar el dedo, no sabemos cuál es nuestro número exacto, un consejo que siempre damos es que os probéis las botas de montaña sacando la plantilla y poniendo el pie externo a la bota, para de esa manera aseguraros totalmente de que es realmente vuestro número. Y probároslo también siempre con una calceta de trekking. No gastéis un dineral en una bota de Gore-Tex para luego llevaros un calcetín de algodón de mercadillo. O sea, eso no, porque hay calcetines técnicos ya a muy buen precio, pero son calcetines que llevan compuestos también tipo, como os hablaba antes, a los forros polares, que hacen que el sudor de nuestro pie salga, que van a mantener la temperatura mucho mejor y que no tienen costuras, van a evitar rozaduras, van a evitar ampollas. Todo eso lo evitaréis con una buena calceta. Entonces, error si hacemos una buena bota y un mal calcetín. Siempre intentar de verdad que ambas cosas vayan a la par. Como os digo, la tendencia en botas es cada vez más a deportiva. Fijaos ahora mismo, bueno, pues botas con Contra-Grip, suelas de varias densidades, canales de flexión para que este tipo de calzado, bueno, pues nos proteja en todas las situaciones, vaciados para el barro, pero sin embargo el aspecto exterior pues es casi como una deportiva. La protección, la seguridad que tenéis en una bota de montaña también la tenéis ya en este tipo de botas. Bueno, para terminar hoy, que creo que está siendo denso el programa, nos vamos a desplazar un poquito más hacia la zona de mujer, que podáis ver también un poquito cuál es la colección de mujer y cuáles son los accesorios que tenemos para el caso de la montaña. Fijaos que aquí estamos con otro colorido, pero seguimos hablando de primera capa, de carcasas, de pantalones también muy importantes que sean resistentes, incluso de chalecos en forro, chalecos en pluma, prendas siempre, la montaña como siempre vais a ver, son prendas muy ligeras, muy flexibles, permiten mucho los movimientos, muy resistentes al desgaste, y eso es lo que vais a encontrar en todas estas secciones. Bueno, terminamos hablando un poquito de varias actividades que os proponemos como todas las semanas en nuestro programa Interesport con Valderrec. Bueno, hablamos primero de senderismo. El senderismo que tenemos el próximo 24 de noviembre, ya os invitamos desde aquí, con el Club de Senderismo Arreando, a una ruta que se produce en Baños de la Encina, en Jaén. Una ruta que se llama Senderos del Bronce, el próximo día 24. Más información, como siempre os decimos, en nuestras tiendas Interesport. También os hablamos de que con el grupo de senderismo de Almagro podéis dirigiros a ellos a través de la página web del Ayuntamiento de Almagro. El próximo domingo 17 también tenéis una ruta que es Ruta de la Vereda de la Antigua, entre Mestanza y Solana del Pino. Eso se encuentra un poquito más abajo del Viso del Marqués. Es una zona muy cercana a nosotros, pero es una zona preciosa. Es, como os diría yo, la traducción podría ser lo más desconocido casi de Sierra Morena. Es el principio del Valle de Alcudia, pero es una zona muy bonita, muy cercana a nuestra localidad, Valdepeñas y comarca, y muy recomendable también esta ruta. En este caso os hablo de la jornada de senderismo del Ayuntamiento de Almagro. Y por último vamos a hablar de una actividad, os vamos a poner también alguna fotito que hemos realizado este verano. Realizamos un curso para empezar a correr que tuvo muy buena participación, y realizamos también un curso de iniciación al patinaje. Bueno, pues esos dos cursos, que fue un evento, una actividad promocionada por los trabajadores de aquí de Interesport, una idea que tuvimos y que entre todos, gracias a los trabajadores de Interesport, pues conseguimos llevar adelante. Pues esa actividad hicimos un pequeño cobro para los gastos mínimos, y
derivamos ese gasto posteriormente a una asociación. Os enseñamos una fotito de cuando se ha entregado ese dinero, 270 euros que fueron a manos de AFAD, la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado, a los cuales le viene muy bien, como sabéis en estos momentos las asociaciones de este tipo pues le viene muy bien ese dinerito, y bueno, dentro de lo que nosotros podemos, pues es una manera de derivar una parte de lo que vosotros gastáis en nuestras tiendas, de todos nuestros clientes, de todos los amigos de Interesport, pues una parte, la que podemos, y un poquito de esa parte, nos gusta siempre dedicarla a fines sociales, sobre todo a este tipo de fines sociales, porque creemos que es responsabilidad de una empresa, cuando se encuentra en una ciudad, cuando se encuentra en un medio social, el derivar una parte de su beneficio hacia ese tipo de asociaciones, o en este caso, como es, organizar eventos que repercutan directamente en esas asociaciones de una manera económica o participativa, como también, recordad, no se os olvide, el próximo día 22 de diciembre, el día de la lotería, tenéis que ir con un casco y con unas zapatillas a correr esa carrera que también organizamos en colaboración con el Valdepeñas Athletics Club, con el Inmobiliaria Ateo Valdepeñas Athletics Club, esa carrera de Papá Noel, es segunda edición. Ya veis preparando, ya veis buscando el traje, porque es un evento también solidario de los más bonitos que hemos desarrollado desde aquí de Interesport, y al cual también os invitamos. Ha sido un placer, una semana más. Espero que os haya gustado esos consejos raros y curiosos sobre cómo vestirnos, sobre cómo andar e introducirnos en el mundo del senderismo, un deporte muy al alcance de todos, que proporciona, la verdad, unas satisfacciones muy bonitas. Los domingos por la mañana el andar por el campo es una maravilla, te despeja mucho. Bueno, no se os olvide que a través de Valderrec estamos desarrollando un programa de bonos para que todos los que nos seguís a través de este programa tengáis la oportunidad de tener una pequeña ventaja viniendo por aquí con Interesport, con ese bono que podéis descargaros en Valderrec. Visita valderrec.es y ahí vas a encontrar un bono para consumir vuestra compra en Interesport con un descuento especial, solo por visitar Valderrec y por venir por aquí a visitarnos también en Interesport. Muchas gracias, y además es una de las ventajas que tiene el estar pendiente de nuestro programa.